Hola, en este video vamos a comenzar con la práctica de cifrado simétrico y cifrado asimétrico con la herramienta OpenSSL. Esta práctica la vamos a dividir en dos partes. En la primera vamos a realizar el ejercicio de cifrado simétrico y en la segunda el ejercicio de cifrado asimétrico, todo en este mismo video. Y para la primera parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a generar un mensaje en claro, posteriormente vamos a codificar ese mensaje en claro a través del sistema de codificación base 64. Enseguida, una vez que el mensaje está codificado en base 64, lo vamos a cifrar con el algoritmo AES 256. Y por último, vamos a descifrar ese mensaje y obtener de nueva cuenta el mensaje en claro. Yo tengo por aquí ya los comandos y aquí tengo ya la consola de mi equipo Linux. Tengo una carpeta denominada cifrado que está aquí. Estamos trabajando en esta carpeta y esta carpeta pues está vacía de momento. Ahorita vamos a empezar a generar los archivos para la práctica. Lo primero que vamos a hacer es vamos a validar la versión de OpenSSL con este comando OpenSSL version. Aquí está, nos dice que la versión es la 1.0.2 que fue liberada el 26 de enero del 2017. Voy a limpiar la pantalla y vamos al siguiente paso. Ahora lo siguiente es crear un archivo de texto plano que va a ser el archivo o el mensaje en claro y lo vamos a llamar invictus.txt. Invictus pues es el poema que se aprendió Nelson Mandela mientras estaba en prisión. Voy a copiar el texto aquí. Ustedes pueden hacerlo con cualquier otra cosa, la letra de una canción o cualquier cosa que quieran probar. Y con el comando vim creamos el archivo invictus.txt. Y aquí pegamos. Voy a guardar el contenido del archivo. Y aquí está. Con un cat para ver el contenido, ahí está. Voy a limpiar nuevamente la pantalla. Ahora, lo siguiente es, vamos a codificar el archivo de texto claro y lo vamos a codificar en formato base 64. Para eso utilizamos este comando, OpenSSL OpenSSL espacio, el comando nc o parámetro nc que significa encriptar, el parámetro base 64 menos base 64 menos in. El in es para indicar cuál va a ser nuestro archivo origen, nuestro archivo de entrada, cuál va a ser el archivo que vamos a codificar en este caso, invictus.txt, menos out, el archivo de salida. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Invictus.base64. La extensión se la pongo solamente para tenerla de referencia. Como se explicó en el video de teoría, ¿qué es lo que hace base 64? Bueno, base 64 lo que hace es que va a tomar el elemento a cifrar y lo va a convertir a código ASCII independientemente de lo que sea. No importa si es una imagen, si es un audio, si es un video, si es un texto, lo va a convertir a código ASCII para que sea más simple para el procesador interpretarlo, entenderlo y posteriormente poder realizar todas las operaciones de cifrado y descifrado de datos. Les recomiendo que vean el video de teoría, se los voy a dejar por allí el link en la descripción de este video. Entonces copiamos el comando aquí y lo pegamos. Ahí está. Ya se ejecutó, entonces voy a hacer un ls y tengo los dos archivos. Mi archivo en texto claro que es invictus.txt y ahora voy a revisar el contenido de invictus.base64. Ahí está. Todo esto es el resultado del archivo codificado. Hay que hacer una aclaración. Codificar no significa para nada cifrar, es un paso previo. Solamente está codificado, pero todavía no está cifrado. Voy a limpiar la pantalla aquí. Y ahora sí, el siguiente paso, vamos a proceder con el cifrado del archivo que previamente se codificó en base 64. Para ello vamos a utilizar el algoritmo de cifrado simétrico AES 256.
y el comando OpenSSL ENC menos AES menos 256 menos CBC. Esta parte es importante. El CBC es un tipo de cifrado de datos. Es como un esquema de cifrado de datos. Cifrado de datos en bloque. ¿Por qué es importante? Porque este CBC lo que nos permite es garantizar que el cifrado no sea vulnerable a ataques de fuerza bruta. Hay otro esquema de cifrado que es el EBC, que este es vulnerable a ataques de fuerza bruta. Entonces, siempre que cifremos un texto o un objeto que queramos cifrar, se recomienda utilizar un tipo de cifrado CBC. Entonces, reitero el comando OpenSSL para invocar la herramienta, ENC para encriptar, menos AES, que es el algoritmo, menos 256, y menos CBC, que es el tipo de algoritmo y el tipo de cifrado, menos IN, el archivo de entrada, en esta ocasión va a ser invictus.base64, que es nuestro archivo codificado, menos OUT, la salida la vamos a almacenar en el archivo invictus.cifrado. Copio el comando aquí, aquí lo pegamos, Enter. Me va a pedir un password para la encripción. Esta es la contraseña de la clave. Yo voy a poner CentOS.2021. CentOS.2021. Y listo. Cuando nosotros enviemos el mensaje cifrado, que va a ser este archivo de aquí, invictus.cifrado, tenemos que enviarle el archivo cifrado y la clave. Tenemos que decirle que para descifrar ese archivo, la contraseña es CentOS.2021. Y si no quiero mandar esa CentOS.2021 en texto claro, una solución, una alternativa es pues enviar el archivo, pero enviarlo codificado en base 64. Y del otro lado del receptor, primero va a decodificar el archivo cifrado, el archivo de la clave, y después va a obtener el archivo en claro. Ahí está, voy a hacer un ls. Tengo los tres archivos, invictus.txt, que es el mensaje claro, invictus.base64, que es el codificado, y el archivo cifrado. Si yo veo el contenido de invictus.cifrado, ahí está, ya está cifrado el contenido, ya no se entiende, ya no es legible para nada. Limpiamos la pantalla y vamos al siguiente paso. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a proceder con el descifrado de la información. Pero antes de descifrar, lo primero que hace nuestro sistema de OpenSSL es decodificar el archivo. Esto es antes de poder descifrarlo. Y para decodificar, el comando es OpenSSL ENC. Aquí le pasamos el algoritmo con el cual se cifró, que es AES256CBC, y lo que cambia es este parámetro de aquí, el "-d", que significa decrypt, desencriptar, "-d", menos "in", y nuestro archivo origen o la entrada que le vamos a pasar pues es el archivo invictus.cifrado, y la salida la vamos a almacenar con el parámetro "-out" en el archivo invictus.decodificado. Voy a copiar el comando aquí y lo pego. A la persona que recibe el mensaje le va a preguntar el password, y el password, recordamos, es CentOS.2021. Ahí está, ya lo descifró. Hacemos un ls y aquí tengo el archivo en texto claro, el archivo codificado en base 64, el archivo cifrado y el archivo decodificado. Vamos a mostrar el contenido del archivo decodificado y es exactamente igual al contenido de este archivo de aquí. Ahora, una vez que se decodificó, recordemos que esto lo tendría que hacer la persona receptora del mensaje.
Una vez que ya se decodificó, ahora sí procedemos a descifrar el mensaje. Y para descifrarlo el comando es OpenSSL ENC menos base 64, que es el algoritmo bajo el cual se encuentra el archivo actualmente, nuevamente menos D para desencriptar, y la entrada en esta ocasión va a ser invictus.decodificado, y la salida la vamos a guardar con el parámetro "-out" en el archivo invictus.descifrado. Copio el mensaje aquí, copio el comando aquí y lo pegamos. ¿Listo? Ahí está. Como ya le proporcioné la contraseña o la frase de paso, ya no me la pregunta, simplemente lo que hace es proceder con el descifrado del archivo. Como ya lo tengo decodificado, ahora lo desciframos. Y ahora sí, nuevamente ls, aquí tengo todos los archivos, aquí está mi archivo invictus.descifrado y vamos a mostrar el contenido. Invictus.descifrado y ahí está. Nuevamente recupero el mensaje original. Hasta aquí concluimos el primer ejercicio, que es el descifrado simétrico.